Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jonathan Páez, te doy la bienvenida a este video donde vamos a estar tratando y viendo ejemplos de uno de los temas que causa mayor confusión en el mundo del trading. Cuando yo estaba iniciando en ese proceso no sabía cuándo iba a acabar una tendencia, yo tampoco sabía en qué punto una tendencia alcista iba a terminar para convertirse en una tendencia bajista. Así que el día de hoy vamos a estar mezclando un concepto muy básico que es estructura de mercado junto con un indicador muy chévere que me ha servido en ese proceso, que es el MACD. Así que si tú también quieres saber en qué momento una tendencia puede que termine para dar inicio a una nueva, mira los siguientes ejemplos porque a mí me gusta mostrarte las cosas desde los gráficos, metidos en la cancha, viendo cómo se aplica el conocimiento de manera práctica. Así que vamos al video. Bueno, para nadie es un secreto que una de las principales tareas de un trader o de una persona que se dedica a analizar gráficos es aprender a detectar cambios de tendencia. Por ejemplo, tenemos aquí una clara tendencia alcista, no sabemos qué rayos pasó por acá, no sabemos qué rayo pasó en ese momento para que el mercado luego hiciera un cambio de tendencia y se fuera en este caso hacia la baja. Nuestra principal tarea como traders y como personas que analizamos gráficos es aprender a detectar esos movimientos pues para beneficiarnos de esos cambios de tendencia, y hoy lo vamos a hacer con un concepto muy claro que es estructura de mercado, junto pues con soportes y resistencias que tú ya lo debes saber, y obviamente un indicador muy chévere que a mí me gusta mucho que es el MACD 4C. Por aquí lo tenemos, es un indicador gratuito de TradingView, entonces nos va a ayudar mucho a ver en qué momentos es que realmente se está formando la estructura. Inicialmente la estructura de mercado, como ya todos sabrán, es cuando tenemos una estructura alcista, pues sabemos que tenemos cada vez resistencias más altas y tenemos cada vez soportes más altos. En una estructura bajista o en una tendencia bajista sabemos que esas mismas resistencias ahora van a ser cada vez más bajas y los soportes cada vez van a ser más bajos. Si lo vemos en la gráfica, vemos aquí cómo tenemos resistencias cada vez más altas en esa estructura alcista y soportes cada vez más altos en esa misma estructura alcista. Y en estructura bajista pues vemos cómo las resistencias comienzan a ser cada vez más bajas y los soportes de igual manera pues también comienzan a ser cada vez más bajos, ¿vale? Nuestro indicador del MACD nos va a ayudar a saber el momentum o la fuerza que lleva el mercado en cada impulso, y todo lo que vemos que es sombra azul es un momentum alcista y todo lo que es sombra negra vemos que es un momentum bajista. Por ejemplo, vemos que desde este impulso, vamos a marcarlo, desde este impulso más o menos aquí hasta más o menos por acá tenemos un impulso alcista, el cual es todo este. Apenas se comienzan a formar las sombras bajistas, en este caso, vemos que tenemos un pequeño retroceso. Y cuando tenemos esos retrocesos, que hay cambio de sombras, de colores, es que podemos aprovechar nosotros para tomar esas compras o tomar esas ventas. Vemos nuevamente que ahora en este caso se nos vuelve a formar un nuevo impulso, un nuevo momentum alcista de aquí a aquí, y vemos como efectivamente todo esto me genera un impulso alcista. Luego miren que nuestros soportes también van a estar determinados por las sombras negras. Entonces aquí teníamos un soporte, muy seguramente por aquí teníamos otro soporte, y ahora toda esta sombra negra con todo este impulso bajista me marca un nuevo soporte acá. Se nos hace un pequeño retroceso con este pequeño momentum alcista, y en ese retroceso era un buen momento para tomar una venta. Entonces el MACD 4C nos va a ayudar a marcar correctamente nuestra estructura. Si lo vemos desde un poquito más lejos, pues vemos que aquí tenemos sombra negra, todo esto es sombra azul, quiere decir que nuestro soporte siguiente va a ser aquí arriba. Tenemos aquí sombra negra, tenemos aquí sombra azul, tenemos aquí sombra negra, luego tenemos en todo esto sombra azul, aquí tenemos sombra negra, aquí tenemos sombra azul, aquí tenemos sombra negra, sombra azul, y esos soportes y esas resistencias que me marcan las sombras que me va dejando el MACD 4C son los que vamos a tener en cuenta para determinar nuestra estructura, si está siendo alcista, si está siendo bajista, y por ende también determinar los cambios que tenemos en la estructura. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo ya en la práctica. Desde abril vamos a mirar
desde el 1 de abril del 2021, cómo se han comportado esos pequeños cambios de estructura. Entonces, vamos a tener que aquí el MACD 4C, si lo pueden ver, aquí hay un pequeño momentum alcista, entonces ahí vamos a marcar nuestro último soporte en esa sombra azul que va a ser listo, hasta que el mercado no me rompa esta resistencia, no vamos a pensar en que hubo un cambio de tendencia. Como lo dijimos ahorita, aquí veníamos en toda una estructura bajista, y lo que nosotros queremos aprender el día de hoy es a detectar los cambios de estructura. Entonces, esa resistencia que nos acaba de marcar el precio o el mercado en ese momento, quiere decir que hasta que el mercado no rompa esa resistencia, no vamos a buscar una compra, o no vamos a buscar en este caso el cambio de tendencia. Vemos que todo este impulso es bajista, entonces marcamos nuestro nuevo nivel de soporte acá. Miren que justo acá vuelve y se nos marca momentum alcista en el MACD, sombra azul, entonces quiere decir que nuestra nueva resistencia va a ser esa, ¿listo? El punto más alto que nos deja esa sombra azul, ¿vale? Ustedes recuerden que eso lo pueden cambiar de colores a los colores que a ustedes más les gusten. Y miren cómo luego de romper esa última resistencia, pues ya es que podemos detectar el cambio de estructura. Entonces aquí tenemos un indicio muy chévere de un cambio de estructura. Que vemos después que el nuevo soporte va a ser aquí abajito, porque miren que luego de esta sombra azul se nos forma esta sombra negra, y luego ya tenemos aquí un nuevo impulso. Este es el nuevo impulso que me rompe toda la estructura bajista que llevábamos, y lo único que vamos a esperar es comprar. Entonces ya luego aquí tenemos ese rompimiento, nosotros vamos a buscar nuestra entrada en las zonas interesantes que hay antes del rompimiento de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que si todo este fue el impulso de aquí a acá, que me rompió la estructura bajista que llevábamos, quiere decir que voy a analizar las zonas bonitas de oferta y demanda, de soportes y resistencias, de pisos y techos, como lo quieran llamar, que hay justo antes de ese impulso. Entonces vemos que justo antes de ese impulso, vamos a mirar aquí la línea azul hacia atrás, vemos que una zona muy bonita pues es obviamente toda esta zona, porque miren cómo aquí el precio hace un nivel de soporte, hace aquí dos niveles de soporte, luego rompe, me hace un nivel de resistencia. Entonces esa es una zona muy interesante. Vemos otra zona, por ejemplo aquí abajo, listo, esa es otra zona interesante, porque vemos como aquí el precio cuando rompe hace una resistencia, aquí hace un soporte, aquí intenta hacer un soporte, entonces puede que ese también sea una entrada muy chévere. Y cuando vamos a tomar nuestra entrada, pues va a ser luego del impulso, pues en esas zonas. Entonces miren, una posible entrada hubiera sido acá, o la otra posible entrada hubiera sido acá. En esta segunda entrada de abajo, pues nunca llegó hasta allá abajo, entonces esta no la vamos a tener en cuenta. Pero miren que si entramos en este primer nivel, en esta primera zona, nuestro stop loss obligatoriamente pues va a tener que ser aquí, este último soporte, listo, para darle oxígeno al mercado. Más o menos unos 49-50 pips, pues es un poco alto, pero recuerden siempre gestionar el riesgo. Si las cuentas de ustedes no aguantan para un stop loss de 49 pips, pues no lo coloquen o operen en una temporalidad más pequeña, ¿vale? La idea es que nos vamos a ir a ver qué resultados tenemos si esperamos el doble de beneficios que lo que estábamos dispuestos a perder. En este caso estábamos dispuestos a perder unos 49-50 pips, pero en este caso vamos a ganar unos 100 pips. Aquí ustedes pueden ver la relación riesgo-beneficio, que es del doble, aquí dice 2, el doble, ¿vale? Entonces en este caso, así es que hubiéramos operado un cambio de tendencia. Vamos a analizarlo otra vez. Entonces aquí ya sabemos que ahora vamos a seguir viendo más ejemplos. Aquí ya sabemos que esto comenzó a subir, entonces que estamos en una estructura alcista, y tenemos que saber qué rayos pasa en el momento en que esa estructura alcista pues se vaya a dar vuelta, porque recuerda que un mercado nunca va a ser alcista infinitamente y nunca va a ser bajista infinitamente. Entonces si nos ponemos a analizar qué pasó,
pues vamos a ver que toda esta sombra, miren, toda esta sombra azul que tenemos del MACD, de aquí hasta acá, toda esa sombra azul que tenemos en el MACD, de ahí hasta acá, nos quiere decir que todo este fue el impulso, ¿listo? Tal vez estos son soportes en una temporalidad menor, pero en esta temporalidad de 4 horas no los vamos a tener en cuenta. Entonces, si no los tenemos en cuenta, pues vamos a llegar a la conclusión que en toda esta sombra azul el punto más alto pues es acá. Entonces ese es el último nivel de resistencia que llevamos. Justo aquí cuando se nos marca esa sombra negra en el MACD, pues tenemos un nivel de soporte, aquí está, y pues como ahora estamos esperando es a que el mercado cambie de tendencia a bajista, pues lo que tenemos que esperar es que el mercado rompa esta zona, nos genere un impulso bajista para nosotros esperar el retroceso y ahí sí tomar la entrada, ¿vale? Miren que después llega y nos hace otro pequeño impulso aquí alcista, luego el soporte ya se nos genera un poquito más arriba, vean que aquí se forma otra sombra negra, luego vean que la sombra azul que se hace nos hace un soporte más alto, una resistencia más alta, y luego la nueva sombra negra que se genera pues me hace un soporte más alto. Entonces, si se dieron cuenta, ninguno de los soportes que habíamos marcado, que fue este y que fue este, ninguno de esos soportes fue roto por el precio. Quiere decir que en este momento el mercado aún no quería cambiar de tendencia. Aquí en este momento el mercado aún no quería cambiar de tendencia. Entonces vamos a seguir mirando qué es lo que él quiere hacer. En la siguiente sombra azul vemos que ese punto más alto va a ser acá, nos genera ese nivel de soporte. Luego aquí nos genera un nivel de resistencia y pues lo único que vamos a esperar es a que no lo rompa. Entonces, si ustedes ya saben muy bien, esto no se considera un quiebre pues claro, entonces pues obviamente eso no es un cambio de tendencia. La idea es que veamos velas que efectivamente, veamos velas e impulsos que efectivamente nos rompan con claridad esos soportes, ¿vale? Esto en una temporalidad mayor de 2 horas, 3 horas o 4 horas, muy seguramente se pudo haber formado una vela con una mechita ahí abajo. Entonces esa suma de esas velas que hay acá muy seguramente nos van a dejar un pabilo o una mecha que no es un claro rompimiento, ¿vale? Continuamos con nuestra tendencia alcista. Entonces vemos que de momento el mercado no quiere cambiar de tendencia, marcamos en esta nueva zona ese nivel de resistencia. Miren que aquí esta sombra negra me marca un nuevo nivel de soporte y miren cómo aquí este nuevo nivel de soporte tampoco me rompe con claridad este que llevamos anteriormente. Si lo ven, este nivel de soporte corresponde a esta sombra, este nivel de soporte corresponde a esta sombra. Para que hubiera sido un cambio de tendencia, hubiéramos pensado que el mercado iba a hacer un giro de tendencia en ese momento, necesitábamos que este fuera un rompimiento más claro y que coincidiera justo con una sombra negra acá. ¿Para qué? Para que después en este retroceso ahí sí buscáramos niveles para vender, pero de momento ustedes se dan cuenta que vamos en puras compras o en tendencia alcista. Luego aquí vemos que se nos genera otra sombra azul, entonces tenemos aquí nuestra nueva resistencia, luego se nos forma un soporte aquí en esta sombra negra y miren que de nuevo aquí se genera otro soporte y vemos que pasó lo mismo que acá. Este soporte que se genera acá es el mismo que este. Necesitábamos que este soporte rompiera este con clara notoriedad y pasó lo mismo que acá, no lo rompió. Entonces pues seguimos en nuestra tendencia alcista y pues este va a ser nuestro último soporte que vamos a tener en referencia. Luego se nos hace otra sombra azul, entonces vamos a tener aquí nuestro nuevo nivel de resistencia y miren cómo acá esta sombra negra que se nos forma acá corresponde con este soporte y este soporte que se hace acá, vean como si claramente ya me rompió este anterior. Entonces cuando eso pasa y nosotros vemos eso, ok, es un claro indicio de que el mercado seguramente ahí quiere cambiar de tendencia. Entonces lo que nosotros vamos a esperar es que este impulso que se generó ahora nos haga un retroceso pues para nosotros poder tomar una venta. Ahora vamos a marcar, como dijimos ahorita, las zonas interesantes antes de ese impulso. Si este último impulso
o este, entonces vamos a ver qué zonas interesantes hay antes de ese impulso. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí hay una zona muy bonita, porque si ustedes se dan cuenta, aquí intentó respetarlo como techo, aquí como techo, aquí como techo, pero a la vez rompió y hizo un piso, aquí hizo un piso, un piso, un piso, otro piso, aquí rompió, y pues efectivamente esa era una primera zona para nosotros esperar tomar una venta. Otra zona interesante para tomar una venta, miren que pudo haber sido esta. Si el mercado otra zona interesante pudo haber sido esa. Otra zona interesante pudo haber sido acá. ¿Por qué? Porque tenemos aquí techo, techo, aquí rompe y bueno, aquí hay un movimiento interesante. Aquí hay dos pisos formados chiquiticos, entonces esa es también una zona muy interesante para tenerla en cuenta. Y una última zona que podríamos tener de ese impulso tal vez pudo haber sido acá. Miren que en esa zona teníamos un techo acá, luego rompe y nos marca dos pisitos ahí, entonces fue una zona realmente también muy interesante. Luego de que nos hace el impulso, pues nosotros tenemos aquí en este caso tres opciones de entrar al mercado. Una opción aquí, otra opción acá y otra opción aquí. Entonces, en esta primera, que fue la que se dio, pues obviamente vamos a colocar nuestros stop loss pues a la zona anterior, porque pues no vamos a aguantar, hay muchas pérdidas, y nos vamos a ir por el doble. Miren que el doble hubiera sido más o menos unos 63 pips, ya que teníamos unos 30 de pérdida. Si hubiéramos esperado entrar a la siguiente zona, ¿qué quiere decir esto? Que el mercado no hubiera hecho el retroceso acá, sino que de pronto hubiera seguido y hubiera llegado hasta acá, o si hubiera seguido hubiera llegado hasta acá, y nosotros estuviéramos esperando nuestra entrada y nuestro movimiento o aquí, o aquí, o aquí, en cualquiera de esas tres zonas. Listo, en este caso se dio en la primera y no subió hasta las otras dos, pero si hubiéramos tomado una entrada en el segundo, pues ponemos nuestro stop loss ahí arribita la siguiente zona, nos hubiéramos ido por el doble. Eso hubiera sido la segunda opción a invertir. Listo, y la tercera, para que ustedes lo vean un poco más claro, y la tercera hubiera sido pues justamente aquí en esta zona. Listo, nuestro stop loss aquí hubiera sido a esta resistencia alta, y pues nos hubiéramos ido también por el doble. Hubiera sido más o menos ese trade. Esos eran los tres posibles trades que teníamos en este cambio de estructura. Se dio el primero y pues nos damos por bien servidos, ¿vale? Entonces, si continuamos con nuestro proceso para hacer más ejemplos, pues bueno, vamos a continuar. Entonces ya sabíamos que al haber tomado esta entrada, pues el mercado aquí ya estaba bajista. Entonces ya sabíamos que esto fue un giro de precio, estaba bajista, y lo que esperamos ahora es que nos haga otro cambio de tendencia. Aquí no estamos operando a favor de la tendencia, sino que estamos esperando en qué momentos el precio nos cambia la tendencia para coger ese posible nuevo inicio de tendencia. Listo, ya operativa para seguir o continuar con la tendencia, de operar a favor con la tendencia, lo veremos en otra ocasión. Pero bueno, aquí llegamos y vean cómo en esta sombra azul que se nos hace aquí, en esta sombra azul, se nos genera esa resistencia. Entonces ahí la marcamos y sabemos que hasta que no nos rompa esa resistencia, pues no vamos a buscar un giro de mercado o un cambio de tendencia. Luego, en toda esta sombra negra se nos genera este nuevo soporte. ¿Y qué vemos después? Pues que miren, toda esta sombra azul que se nos hace nos genera un nuevo impulso que efectivamente nos crea un soporte allá arriba, al nivel más alto, y ese soporte va a ser mucho más alto que el soporte anterior. Miren que toda esta sombra azul, el punto más alto, que es acá, es mucho más alto que nuestra zona azul anterior, que era este soporte. Entonces ahí tenemos otro cambio de tendencia. Espero lo estén viendo claramente, porque lo estamos haciendo y explicando de una manera genial. Entonces miren, cuando nos genera ese nuevo impulso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues a mirar antes de todo ese impulso, pues qué zonas interesantes hay. ¿Listo?
Entonces, si nos devolvemos un poquito, pues obviamente traemos la misma zona de antes y miren que toda esa zona en donde aquí fue techo, aquí fue techo, aquí fue techo y después piso, aquí piso, 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 luego aquí techo, luego aquí entonces techo, luego piso. Bueno, toda esa zona es una zona muy bonita para tenerla en cuenta. Otra zona muy bonita, pues vean que es más o menos por aquí abajo. Por aquí abajo más o menos en esa zona vemos como aquí hay un piso, vemos como aquí procura hacer varios techos y esa también es una zona ahí muy interesante para esperar a que el precio baje. Miren, si la proyectamos aquí nos hace también zonas de piso, piso, aquí dos pisos un poco quebrados pero igualmente respetó, entonces esa zona también me parece interesante. Entonces luego de que se rompe ese precio, si quieren ver, bueno, tal vez otra zona un poco más arriba sería tal vez esta, ahí, porque vemos que aquí tenemos un techo, aquí tenemos un techo, aquí tenemos un piso y pues bueno, esa podría ser otra zona. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando nos genera todo este impulso, tenemos tres posibles opciones a invertir. Una que fue acá, otra que fue acá y otra que fue acá. Si ustedes me preguntan, Jonathan, pero de esas tres, ¿cuál realmente tomo? Pues si tú estás en una cuenta demo y estás practicando, pues toma las tres. Si tú ya estás invirtiendo con tu cuenta real y quieres ser más cuidadoso, pues te aconsejo que utilices, no sé, otras herramientas adicionales como, no sé, si te gustan las EMAs, si te gusta usar el Fibonacci, si tal vez operas con ondas de Elliott, patrones armónicos. Bueno, recuerda que todo esto lo puedes combinar con lo que tú quieras para que tengas de pronto tal vez un análisis un poco más efectivo. ¿Listo? Entonces, el primer stop loss pues va a ser, lo vamos a poner pues en la zona anterior, nos vamos a ir al doble más o menos, y si hubiéramos puesto ese primer trade, ese sí lo hubiéramos perdido. Ponemos el segundo trade, nuestro stop loss va a ser más o menos abajo, a la segunda, a la zona que está por debajo, nuestro take profit del doble. Listo, de proyecciones no estamos mirando cómo hacer la proyección, hasta qué zona, sino solamente estamos poniendo el trade al doble de lo que estamos dispuestos a perder. Listo, el segundo trade sí se ganó, y vean que para el tercer trade hubiéramos puesto pues nuestro stop loss aquí en el último soporte, ganancias al doble, y pues aquí sí este nunca se llegó a activar, o este pues nunca lo tuvimos, ¿vale? Luego vamos a seguir mirando, porque entonces aquí ya tenemos un nuevo inicio de tendencia alcista. Entonces vamos a ver en qué momento el precio me hace un giro pues para nosotros continuar con nuestro ejemplo y nuestra operativa. Entonces miren, aquí toda esta zona azul que se genera nos quiere marcar todo este impulso, quiere decir que tenemos esta nueva resistencia aquí arriba, esta zona negra. Espero ahí me estén siguiendo, ya vamos a avanzar un poquito más rápido, ya su ojo lo debe estar detectando. Tenemos este soporte, luego zona azul que es casi que la misma que la anterior, luego zona negra, y vemos que no ha roto el soporte anterior. Aquí ya estamos buscando es que los soportes que marquemos sean los que sean rotos, ¿vale? Aquí esta zona azul pues nos hace una resistencia, nos hace esta resistencia que sí se ve un poco que es más alta que esta anterior, ¿vale? Ahí todavía no ha pasado nada, pero vaya sorpresa, y miren lo que pasa acá. Toda esta zona negra nos genera todo este impulso, es generada por todo ese impulso, y ahora tenemos un nuevo nivel de soporte acá en todo esto. ¿Qué quiere decir? Este fue el nuevo impulso que se nos marcó, que efectivamente fue más bajo y rompió este soporte que era el que traíamos anteriormente de la anterior zona negra. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestras zonas desde donde se genera el impulso hacia atrás para ver en qué momento hubiéramos tal vez tomado una inversión. Entonces luego de que se nos da ese rompimiento, vemos que una zona interesante a operar pues va a ser toda esta, por estos techos que hay acá, por estos pisos que hay acá. Vemos que otra zona interesante pues fue obviamente ese doble techo que se nos marcó acá por esta zona ahí de consolidación. Listo, que inclusive aquí también se nos hace un piso. Entonces esa es otra zona interesante.
Y si quisiera marcar otra zona, pero pues ya no la vería muy clara o sea, pues aquí vimos una clara consolidación. Entonces, querer marcar una zona aquí en toda la mitad, tal vez no es muy inteligente por esa zona de consolidación que traemos anteriormente. Entonces, apenas me rompe ese soporte, tenemos en este caso ya solamente dos opciones de inversión. Entonces, luego de ese impulso se nos devuelve, tendríamos una inversión acá. Justo en ese momento la habíamos hecho, o la otra hubiera sido acá. El stop loss de esta primera hubiera sido más o menos aquí a esta zona alrededor. Recuerden que pues si lo ponen acá o lo ponen en la mitad o lo ponen por encima, eso ya es elección suya. Recuerden que todo esto es una zona, lo pueden ubicar por ahí. Take profit al doble porque estamos operando para irnos al doble. 68 pips de stop loss, igual era harto, pero pues la gestión de riesgo siempre. Y en el segundo, pues si colocamos nuestro nivel de soporte ahí arribita de esa última resistencia y nuestro take profit al doble. Y efectivamente, en este caso, se nos dio, fue esta entrada, ¿listo? Aquí ya sabemos pues que se hace un cambio de tendencia y pues que comenzamos a operar, no, a mirar una estructura bajista. Entonces tenemos que mirar en qué momento es que se nos quiebra esa estructura bajista. Listo, miren que por ejemplo, bueno, aquí impulso, todo esto, bueno, se los voy a mostrar. Todo esto fue el impulso, toda esta zona azul fue parte del retroceso. Luego por aquí se nos forma un nivel de soporte que no está roto y un nivel de resistencia que tampoco está roto. Luego esta sombra negra nos forma ese nuevo impulso. Luego aquí estas sombras azulitas nos forman este nuevo retroceso. Luego toda esta zona negra pues nos genera de nuevo este impulso. Y como vemos, todo eso es estructura bajista. Luego acá ya podemos empezar a ver algo. Aquí vamos bajando y sabíamos que en cualquier momento podríamos tener un giro de precio, un cambio de estructura. Entonces miren, toda esta zona nos genera un soporte acá, luego esta sombra azul nos genera una resistencia, luego esta sombra azul nos genera una resistencia acá, luego aquí hay una zona negra que nos genera un soporte acá, y miren que esta nueva zona azul, toda esta nueva zona azul nos hace el punto más alto acá, y ese va a ser el impulso, todo este va a ser el impulso que me rompe la anterior zona, en este caso de resistencia que traía, para pensar en una compra. ¿Listo? Entonces vamos a marcar, desde acá fue que se marcó el nuevo impulso. Entonces si miramos qué zonas hay anteriores a esa, pues vamos a tomar esta aquí y vamos a tomar tal vez esta posible zona acá. ¿Listo? Esas son las dos zonas que tenemos para tomar en este caso una entrada a compra. Entonces, apenas se genera el impulso en el retroceso, pudimos haber tomado una compra acá y la otra compra acá. El primer stop loss, ya saben, más o menos a esta zona. El doble, más o menos por ahí. Vimos que el precio ahí estuvo jugando, arriba en ganancia, por ahí abajo, a la final se perdió. Y en el segundo, pues vemos esto y vamos al doble y en este caso también se perdió. Recuerden que no hay nada perfecto, estas cosas pueden pasar y por eso es que hay que tener una buena gestión de riesgo. ¿Qué pasó? Listo, sabemos que seguimos y continuamos en una estructura bajista, entonces pues vamos a mirar, miren, toda esta zona negra significa que nos genera un impulso bajista de aquí hasta acá. Luego esta zona azul nos genera este retroceso. Listo, luego esta zona negra vuelve y nos genera este impulso, quiere decir que no íbamos a buscar una compra hasta que no me rompiera esta última zona azul. Miren que esta nueva zona azul es el retroceso, pero nunca rompió esta resistencia. Aquí hubiera habido un cambio de tendencia si en esta zona azul, pues aquí el impulso hubiera roto y pues ahí hubiéramos buscado nuevamente nuestras entradas. ¿Listo? Luego de eso vemos que continúa aquí el impulso bajista con la sombra negra, luego el retroceso con la sombra azul, luego un nuevo impulso bajista en todo eso, luego un nuevo retroceso azul que va a ser esta zona, luego un nuevo impulso que me igualo acá. Listo, eso ahí ya nos está dando indicios de algo. Luego miren que aquí esta nueva sombra azul nos genera este nivel de resistencia acá,
Esto negrito nos genera este nuevo nivel de soporte acá. Y miren, en esta nueva zona azul nos genera el impulso acá. ¡Pah! Ese es el impulso que me indica el cambio de tendencia. Espero lo estén viendo, espero ya su ojo esté un poco alineado a lo que hemos venido explicando. Y cuando tenemos ese impulso, pues vamos a detectar ya nuestras zonas. Entonces desde aquí se genera el impulso de esta línea vertical azul que marqué hacia atrás. Vamos a ver qué zonas interesantes hay pues para entrar al mercado. Vemos, bueno, aquí ha habido mucho ruido, como se pueden dar cuenta. Entonces vemos que claramente desde acá, miren, todo esto fue una zona muy bonita para haberla tomado en cuenta. Vemos aquí con estas mechas, toda esta también fue una zona muy bonita. Y ya, y tenemos esas dos zonas, ¿listo? Entonces miren que en esta primera zona aquí había un piso, aquí rechazó y respetó, luego aquí intentó respetar, aquí hizo bastante ruido, aquí me hizo un techo, aquí me hizo un techo, aquí me hizo un techo. Entonces una zona muy bonita, ¿vale? Entonces zona interesante a tener en cuenta. Esta piso, aquí intentó hacer un piso, aquí hizo un techo, entonces zona también bonita. Y pues vamos a hacer absolutamente lo mismo. Primera entrada que hubiéramos podido tomar acá, segunda entrada que hubiéramos podido tomar acá. Primera entrada, el stop loss era ahí a la siguiente zona, take profit del doble, ahí stop loss, el stop loss del segundo era abajito de soporte que traíamos, take profit al doble. Y miren cómo aquí en este caso pues la segunda inversión fue la que se dio. Claro, pues pudimos haber tomado más ganancias, pero pues en este ejemplo estamos operando al doble, o a riesgo 1 y gano 2, a riesgo 1 y gano 2. ¿Listo? Luego aquí vamos a terminar con esto, y es que aquí ya tenemos ya una nueva estructura alcista, y vean que en toda esta sombra azul es generada por este impulso. Entonces ahí tenemos el impulso, aquí nos hace esta zona de soporte, aquí abajito nos hace esa zona de soporte. Luego esta sombra azulita nos genera una zona de resistencia acá, luego vuelve y baja, y miren, acá me hace otra vez sombra negra, zona de soporte, esta zona de resistencia casi que es la misma, y vean cómo en esta sombra negra es que me rompe. Entonces aquí, en este impulso, más precisamente desde aquí hasta acá, en ese impulso que me hace el mercado, fue cuando ya dijo, ok, ahí va a volver a haber un cambio de tendencia. Entonces marcamos nuestro inicio de ese impulso, que en este caso fue ahí que se genera ese impulso bajista, el que me rompe la estructura, que me rompe la tendencia alcista que traíamos. Y las zonas chéveres, interesantes a operar que yo tengo en este caso, pues obviamente va a ser esta, y va a ser, a ver qué zona tenemos por ahí interesante. Bueno, para no irnos tan atrás, entonces sí, esta otra zona aquí pudo ser una zona interesante. Entonces, luego de que se genera el impulso, tenemos dos posibles zonas para entrar. La primera acá y la segunda allá arriba. La primera con stop loss a esta zona, la segunda con el stop loss ahí a ese último alto, ¿vale? En ambas, bueno, la primera pues obviamente se perdió, y la segunda, y vimos también cómo se ganó yendo al doble. Entonces pues ahí también ganamos. Vemos ese cambio de tendencia, y vemos pues que ahí obviamente el precio pues ya comienza a caer. Entonces vemos como toda esta sombra negra es generada por este impulso de aquí hasta acá. Luego esta sombra azul es generada hasta acá, luego aquí se me hace una pequeña sombra negra que es hasta acá, y miren que aquí esta sombra azul es generada por este impulso. Y esta resistencia que se forma acá es más alta que esta. Veníamos de una tendencia bajista, quiere decir que ahí hubo también un posible cambio de estructura. Entonces marcamos nuestra zona ahí, listo, marcamos nuestro último nivel de resistencia aquí abajo, que fue ese último nivel de soporte, perdón, lo marcamos aquí abajo, que es el que es generado por esta pequeña sombra negra que se hace ahí. Vamos a poner un poco más cerca. Aquí, listo, nivel de resistencia, soporte. Aquí arriba es cuando lo rompe y me genera este máximo. Ahora este impulso es el que me rompe esa estructura bajista que traíamos.
me ubico antes del impulso y comienzo a mirar, listo, en qué zonas puedo haber tomado la entrada. Una zona pues obviamente fue acá y tal vez la otra zona pues fue aquí. Entonces si hubiéramos hecho esas dos inversiones en compra, la primera hubiera sido acá, la segunda hubiera sido acá, pues ahí vimos cómo efectivamente pues las dos inversiones se perdieron, pero vuelvo y repito, esto no es perfecto, estas cosas pueden pasar, simplemente estamos operando conforme el mercado nos va mostrando lo que él va haciendo. ¿Listo? Ahora es momento de hacer ya nuestro balance, cómo nos fue. Operamos lo que fue abril, mayo, junio, julio y agosto, 5 mesecitos con una sola divisa, euro dólar, temporalidad de 1 hora. Esto sirve en cualquier temporalidad, en cualquier divisa ustedes lo pueden aplicar. Si hubiéramos hecho esto, pues entonces vean que tenemos vamos a contar primero las operaciones perdidas, 1, 2, 3 operaciones perdidas, 4 operaciones perdidas, 5, 6 operaciones perdidas, vamos un poquito aquí más atrás, 7 operaciones perdidas, 8 operaciones perdidas. ¿Listo? Tenemos 8 operaciones perdidas y ahora vamos a contar las ganadas. 1 operación ganada, 2 operaciones ganadas, 3 operaciones ganadas, 4 operaciones ganadas, 5 operaciones ganadas. Aquí con estas 6 operaciones ganadas. Listo. En resumen, tuvimos 8 operaciones perdidas, 6 operaciones ganadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fueron 8 operaciones en las que perdimos, digamos, el 1% de nuestra cuenta, porque nos vamos a acostumbrar a hacer inversiones del 1% de nuestra cuenta. Entonces, en total perdimos el 8% de nuestra cuenta, pero ganamos 6. Esas 6 en las que ganamos, nos ganamos el 2% de la cuenta. Quiere decir que nos ganamos el 12%. Y no hay que ser un genio para decir que 12 menos 8 es al final 4%. Entonces vean cómo en 5 meses operando solamente una divisa pudimos hacer un 4% de rentabilidad. Algo muy chévere, algo que no te lo da ni siquiera un banco al año. Y digamos que tú puedes hacer con esto no solamente con el euro dólar, sino tienes un mundo de divisas para operar. Tienes un mundo de acciones porque puedes usar esto para acciones, tienes un mundo de criptomonedas porque puedes usar esto también para criptos y bueno, para todos los mercados que hay. Espero hayas aprendido mucho en este video, que te hayas dado cuenta que el trading no es fácil, no es difícil, simplemente es sencillo, práctico y vale la pena hacerlo. Ahora es tu turno de aprender a detectar las tendencias, cuándo hacen los giros las tendencias y en qué zonas es que vamos a tomar nuestras ganancias. Y lo más importante, que gestiones bien tu capital porque eso sí que es la clave del éxito. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.